esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, queridos hermanos. Ayer el Señor Jesús estaba en su pueblo, estaba también en la sinagoga. Dice la palabra que le dieron el volumen del profeta Isaías, y ahí salió un pasaje donde se va describiendo cómo se va a desarrollar o instaurar el reino de Dios. Y de pronto, en la homilía, el mismo Jesús dice: esto se ha cumplido hoy. Cuando la gente escuchó que Jesús decía: esto se ha cumplido hoy, se armó el escándalo. Algunos estaban de acuerdo, pero otros se enfurecieron, dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque el perfil y el concepto de reino de Dios que ellos esperaban no coincidía en nada a lo que Jesús proponía. El perfil del Mesías que ellos esperaban era un hombre que iba a agarrar las armas e iba a ir avanzando, conquistando territorios a fuerza de violencia. Y viene Jesús y habla de amor al prójimo, del perdón al que te ha ofendido, de poner la mejilla, una mejilla y la otra. Y entonces eso trajo realmente la furia de los oyentes, decía el Evangelio. Y se preguntaban: ¿y este no es el hijo de José, el hijo de María, y sus hermanos no viven aquí y están aquí en la misma sinagoga? ¿Cómo es que ahora viene diciéndonos que Él es el Mesías? Y Jesús les dijo: solamente en su propia tierra es despreciado el profeta. Y se fue. Se fue porque querían despeñarlo, dice el Evangelio, tirarlo a un barranco. Y Jesús se escabulló. Pues hoy Jesús está en Cafarnaúm. Lo reciben de una manera diferente que en su propia tierra. Está en Cafarnaúm. Está otra vez en la sinagoga. Y empieza él leyendo y explicando, leyendo y explicando. Y todos estaban asombrados de sus enseñanzas. Aquí, todo lo que Jesús decía, lo aceptaban con alegría, con deseos de escucharlo, asombrados, porque encontraban en su predicación y en el anuncio del reino una manera diferente
de hablar que el resto de los maestros de su tiempo, y estaban asombrados. Y había mucha fe en ellos, porque Jesús hizo muchos milagros ahí. Pero aquí en esta segunda parte del Evangelio hay algo sorprendente. Dice que había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo. No vaya a creer usted que ese demonio se le metió allí en ese momento. Pues que el demonio estaba en el ambiente, pues sí, estaba un hombre endemoniado. Y qué raro que este demonio inmundo se puso a gritar fuerte: déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Y al final dice: sé que tú eres el Santo de Dios. Primera cosa curiosa, imagínense ustedes, el mismo demonio reconoce a Jesús que es el Santo de Dios, que es el Mesías, que es el Señor, y reconoce que tiene el poder de sacarlo fuera. ¿Has venido a sacarnos? ¿Por qué te metes con nosotros? Reconoce el poder que tiene Jesús sobre los demonios. Y entonces el demonio salió de aquel hombre con la fuerza de la palabra de Jesús, porque el Señor Jesús le dice: cállate, cállate y sal de ese hombre. Y el demonio le obedeció, porque dice que tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió y no le hizo daño. Entonces este acontecimiento sucedido allí en la sinagoga hizo que la gente tuviera más fe en Jesús. Hoy, en este tiempo, se busca explicar los efectos que el demonio produce en el hombre por otros medios. Pero de principio podríamos decir que una de las estrategias más astutas del demonio, y que usa con gran habilidad sobre todo en nuestros días, es hacernos creer que no existe. Y usted se preguntará: ¿pero quién en este tiempo va a creer que el demonio no existe? Hay mucha gente, incluyendo aquellas personas que se dicen cristianas, pero que no están sumergidas en el Espíritu de Dios del que hablaba el apóstol San Pablo. No creen, y esa es una de las estrategias del demonio. Y se busca explicar los efectos del demonio en nombre de la psicología y de las ciencias afines. Pero yo quiero decirles y recordarles esta mañana que el demonio es una realidad que atenta en nuestra vida, que atenta en nuestra felicidad. Muchas personas que hoy son infelices es realmente porque están atormentadas por el demonio. Y hay muchas personas que buscan soluciones falsas. Se van a jugar la ouija, la lectura de las cartas, se van a consultar adivinos, ponen su confianza en horóscopos, como algo así inocente. Le aseguro, querido hermano y hermana, que hay más gente que compra el horóscopo: 1, para ver las noticias; 2, para ver el deporte; y 3, para ver el horóscopo. Y es lo primero que ven, para ver qué es lo que el horóscopo les dice que va a pasar en ese día. Y se lo creen. Todo lo ven como un juego, pero cuidado, porque eso puede abrir la puerta para Satanás. Eso puede operar con mayor facilidad en la vida del hombre y destruirlo.
La fe es la barrera que pone a raya la obra del demonio. Por eso el apóstol San Pablo nos decía hoy, bien clarito, la persona que no está sumergida por el Espíritu Divino, el Espíritu de Dios, difícilmente va a poder reconocer estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando la persona se deja llevar por el espíritu humano, espíritu del hombre, se queda en la superficie. Solamente el Espíritu de Dios es el que nos hace sumergirnos realmente en las profundidades de Jesucristo. Y aquí lo decía el apóstol. El Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. Quien conoce lo que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre, está dentro de él. Y dice, del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Y al final dice el apóstol, y nosotros hemos recibido ese Espíritu de Dios. Pidámosle entonces que el Espíritu Santo traiga sosiego en nuestro corazón, traiga paz, traiga dones de manera especial, el don del discernimiento y la sabiduría. Que así sea.